Ahí está. Hay un Excel acá que no sé quién será, dice, es del 25 de mayo. ¿Ese será el tuyo, Joaquín? No, yo no lo he añadido. O sea, tengo el Drive acá, pero no lo he añadido. Lo iba a compartir pantalla, pero mejor lo añado directamente. Ah, ya debe ser de Javier, porque es de población migrante. Sí, de Javier Mulato. Entonces lo voy a cambiar de nombre y le voy a poner Javier Murat. Mm, Perfecto, ahora sí, estamos ordenando. Uy, se puso caluroso, así que voy a... no me saca la checa. Ya está. Profe, le quería comentar algo. O sea, antes de presentar el Excel. Sí, claro, por supuesto. Por ahí lo va a ver cuando lo muestre, pero yo básicamente lo que hice fue recopilar como el valor en millones de dólares y el porcentaje que representa los principales productos importados desde China en cada año. El tema es que no encontré el del año 2013 en ningún lado. Ya, Porque lo busqué en el Direcom y todo y no lo encontré. O sea, tampoco en los informes de comercio internacional a nivel general de ese año. No encontré como el tema de las importaciones en específico. O sea, estaba como el comercio con China, pero no las importaciones en particular. No como los productos como principales. Como que se remitía a hablar de petróleo o productos bienes semifacturados, me parece que era el término, no estoy seguro. Pero no se hablaba como en términos más concretos. ya. No sé dónde podría solicitar ese documento, si tendría que mandar un correo a alguna entidad o algo así, porque igual como que lo necesito como, más que nada para tenerlo, el dato, porque si no sería incompleto. Perfecto. Sí, ahí vamos a ir viendo dónde lo podemos obtener. Y lo de Porque Lucas se refiere a... Vamos a ver, estoy abriendo. otra cosa que también me llamó la atención, bueno, en verdad no voy a esperar a tenerlo ahí presentando, porque si no se me va a quitar la presentación y aún ni siquiera, aún ni siquiera muestro mi ex. Claro, sí, no te preocupes, ahí vamos a ir viendo todas esas cosas. Sí, Entonces, ahí responsable. me quiere cargar esto, que igual mi computador es más lento en verdad. Estoy ordenándolo para que no se me olviden los nombres y todo. Que yo le estoy cambiando los nombres a sus presentaciones de Excel. Entonces, consumos, telefonía, le puse. mm, Este le voy a poner a lo de
Luis Ignacio. Estoy poniendo pensiones, sistema antiguo de pensiones. ¿Lo voy a poner? Para que verlo y basta con ver el título y ya nos ponemos en sintonía. Ya. Ya, tú te voy a dejar para que comparta y apenas puedas tú cópialo en el Drive, para que yo también lo pueda abrir. Sí, que me estaba costando 1 kilo cargar el computador, pero al fin abrí el Drive. Ahora tengo que colocar el Excel y estaría. Perfecto. Estamos casi listos. Lo otro, mientras tanto tú cargas, Sí, estoy usted. revisando correo, pero no, hasta ahora no he visto consultas sobre el tema de estudios post-licenciatura, pero me los pueden poner acá directamente en un foro si quieren y los vamos revisando inmediatamente. Entonces estoy en seminario de grado, voy a abrir un foro que se va a llamar consultas, nueva categoría. Voy a poner consultas de estudios post-licenciatura. ¿Ok? O estudios o otras situaciones, así que... ¿Mm? A mí, yo la verdad, creo que le comenté que necesito una carta de recomendación, pero eso creo que se puede ver a fin de año igual, ya cuando tenga todo más o menos como ordenado, especialmente mi proyecto de tesis. Perfecto. El Gonzalo dice que está con problemas de conexión por si acaso, por el grupo de WhatsApp, porque está en la fila para vacunarse. Ah, ya, ya. Está en la fila de la vacunación, ya. Sí, de hecho yo igual debería ver eso porque esta semana me tengo que vacunar también. A todos ustedes les toca esta semana, ¿no? ¿A algunos? Tengo entendido que sí. Ya, ya. No, no se preocupen, en ese caso nos adaptamos, ¿no? Entonces ahí les puse hice un foro que se llama Rebeca dice yo ya estoy vacunada. Muy bien. Excelente, Rebeca. ¿Alguien más está vacunado? ¿No? Yo, Lucas también. Excelente. sí, ya estoy listo. Está listo. ¿Tienen una cada uno? No, las dos. ¿Tienen las dos? Wow. Yo Rebeca igual también. tengo las dos. Ah, Sí. le pusieron las dos al tiro. No le hicieron Vamos. extra. No es que yo me vacuné como hace más de 2 meses ya porque como tengo una enfermedad autoinmune, me Ah, tocaba antes en el calendario. perfecto. ¿Y tú también tienes las dos, Lucas? Sí, pero me vacuné por trabajo, ¿verdad? Perfecto. Sí, claro, sí. Vacunan antes cuando el trabajo de la persona lo requiere. Perfecto. Así es. Ya, pues entonces, cuando tú me avises, Joaquín, ¿eh? No hay problema. Sí, es que, a ver. Estoy desde el computador. Me voy a salir y voy a entrar 1 minuto, ¿sí? Sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Ok. Sí, me faltaría solo el Excel de Joaquín y estaríamos listos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con sus Excel? Mientras tanto, podemos avanzar ahí. ¿Han tenido algún problema haciéndolos Yo mejor? tuve un problema, profe. Ujú. Más que con el Excel, fue con unos datos en verdad que estaba buscando, que lo estaba buscando como para extender un poco el periodo para que fuera más, para que fuera más largo y se pudiera entender mejor lo de la sequía. Y ¿Ya? encontré unos datos, pero están como incompletos, son por meses y por año,
y hay como algunos meses que faltan, entonces igual está como, no sé si me sirve porque igual faltan varios meses, y en algunos falta, por ejemplo, junio, que es como de los meses más lluviosos. Entonces Ya. igual, si fuera enero, yo creo que daría lo mismo, pero si es junio, julio, igual es más complicado. Y esos son los de alguna institución, datos de alguna institución Sí, hostia. son de la Dirección General de Aguas. Ah, ya, la Dirección General de Agua. ¿No los puedes suplir con datos locales que tenía, te acuerdas de este señor? Eh, Como- sí, sí, podría ser eso, pero no sé cómo, qué tanto podrían variar, o si, ¿Ves si son homologables? Si son claro, homologables, los llenas con los datos locales de este señor y pones una notita ahí abajo del gráfico, qué sé yo, que vayas armando. Y dice, ya, cuidado, ojo, porque los datos de este mes, digamos, este año, no fueron entregados por la Dirección de Agua, sino que por esta otra fuente. Entonces, al ujú, momento de observarla, ahí uno tiene que tener esa precaución. ¿Mm? ya. Voy a Así ver que, qué puedo hacer. claro, ahí verlo. Hola, ¿se me escucha? Joaquín, ¿sí? ¿Sí te ¿Sí? escuchas? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto, yo te escucho perfecto. No, menos mal. Ya, bueno. Que- un show con este computador, pero creo que ya estoy. Ya. Sí. Perdón No, si, Lucas, perdón si te interrumpí, lo siento, que no caché. Acabo de entrar. sí, no, No, tranquila, son los problemas de la conexión. sí. Ya creo que ahí estoy. Te habilité aquí Em, cuando tú quieras. Comparte. Y, y cuando puedas, cuélgame el Excel mientras apenas tú comiences. Y sí, entonces si yo lo abro después y voy viendo que te puedo ayudar. vale. Me dio la opción de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, está listo. Está listo. Ya. Creo que ahí se está compartiendo. Sí, se abrió. Ya, este es como, básicamente como el Excel que traje, Ujú, donde enumeré por año el principal producto importado desde China, para ver si esto seguía como alguna especie de tendencia y a nivel estadístico ver, por ejemplo, cuál era la proporción que este principal producto importado tenía en la que es como la totalidad de las importaciones por año, y a su vez cuál era su valor en millones de dólares. Como se puede notar, hay una gran tendencia a lo que son como los bienes de consumo de carácter tecnológico, o sea, productos manufacturados de carácter tecnológicos y hechos para el consumo, principalmente entre los años 2005 al 2010, ese margen de 5 años, hubo mucho, o sea, fue principalmente la venta de computadores portátiles. ujú, Aquí quiero señalar una particularidad y es que yo para los años del 2008 al 2011 no ujú, encontré como el porcentaje a nivel anual, sino que me salían como por meses. O sea, por ejemplo, me salía enero 2008 al septiembre del 2009. Y eso igual fue problemático porque, por ejemplo, yo encontré cifras que, no sé, no recuerdo bien el año, pero pongamos que fue en el 2010, que por un lado tenía el mes de enero y por el otro tenía el mes de septiembre. Y en el mes de enero no eran los computadores portátiles el producto principal, sino que eran los teléfonos móviles. Así que ahí como que ya igual se podía ver una variación en ese sentido, pero no tenía el porcentaje a nivel anual o la información como a nivel de año como para tener una idea más clara de cuál fue el producto principal ese año. Sin embargo, ahí ya se podía ver una especie de transición de lo que era el mercado de computadores a lo que eran los teléfonos móviles, con la expansión de lo que es como el ámbito de las telecomunicaciones y, Este dato, y ¿quién de lo la- entrega, ¿Mm? Joaquín? ¿De ¿Qué dónde cosa? sale? ¿Cuál es la fuente? Del Direcom, del Direcom. Ya. Una cosa, otra segunda cosa. Em, en los datos de enero 2008, septiembre de 2009 y septiembre de 2010, ¿no será que en la fecha que son acumulativos? Es decir, no solamente corresponden a ese mes, sino que quizás sean de Eso, todo el año. eso mismo pensé porque me parece que eran informes de carácter trimestral.
Yo, Claro. sí, eso mismo también considere, ¿Sabes por qué te lo pero digo? Porque como las cifras anteriores son menores y se sí, mantienen, ¿te fijas? Da la impresión de que fueran anuales, de que es un sí, recopilado de todo el año. sería como muy extraño que estos fuesen como cifras de un mes, también pensé lo mismo, Sí, porque aparte los informes decían que eran de carácter trimestral, pero para quitarme dudas decidí traer, o sea, consultarlo con usted. ya. Claro, mira, Oye, ahí como tienes 2004, bueno, lo primero que hay que hacer acá es que hay que ordenar estos datos. Estos datos no pueden graficarse así tal como están, porque hay información muy variada acá. ¿Mm? Entonces, lo primero que sí, hay que hacer es ver qué información es homogénea y cuál no. Entonces, a mí me da la impresión de que habría que separar de partida la información que tienes con computadores portátiles, ponerla por separado. ¿Mm? ¿Sí? claro, Y, podría, o sea, lo que va de 2005 a 2010, separarlo. Y, una tabla y- aparte, claro, o como porque una, o lo sí, puedes repetir después, o sea, lo dejas ahí, pero darle varios usos, ¿te fijas? sí, Pero hacer un uso solo de computadores portátiles para un gráfico, para que mm, muestre solo esa parte. Y luego, ¿no es cierto? Teléfonos móviles, está clarito también que representa un ítem distinto. Y la pregunta que yo hago acá, ¿no es cierto?, es clave. No tenemos datos para cubrir computadores portátiles todo el periodo de 2004 a 2014 y a la vez teléfonos móviles de 2004 a 2014. No hay datos, sí, ¿sí? sí, de hecho se van como, o sea, están las cifras de todo, yo diría que como en los 15 principales productos que fueron como los más demandados por el mercado chileno provenientes de China, y siempre son entre los primeros y los segundos los computadores portátiles y los teléfonos móviles, excepto el año 2004 que fueron los dispositivos de grabación y reproducción como MP4, por poner un ejemplo. Pero Ya, sí está esa información. ya, entonces habría que ordenar eso. Porque mira, ¿lo grabaste? ¿Me lo colgaste? ¿Esto? Sí, el gráfico. O sea, ese me lo copiaste en el drive. Aún no, porque el Drive no me cargaba. Preferí presentar directamente, pero lo hago al tiro. Puedo hacerlo ahora. Ya, lo que pasa es que aquí, y por lo que tú estás diciendo, yo ¿Mm? lo que veo es que tienes información sobre distintos artículos, ¿ya? Es un poco parecido a lo que vimos en otro Excel, de Pero otros voy a compañeros tuyos. colgarlo al tiro. ¿Sí? Lo escucho. Si Cristóbal pregunta lo mismo, de dónde sacaste los datos. ¿Sí? Son todos de los informes anuales del Direcom, Ah, de comercio internacional. Principalmente de los anexos. ya. Mira, mientras tanto tú deja de compartir y me copias el Ok. archivo. em, aquí está, aquí está. No, no caché el otro. Sí, no, Y no. ahí. ¿Sí? Yo estoy tratando de acordarme dónde teníamos información parecida que nos sirva de- de- que nos sirva de, puede que consumo telefonía por ahí, váyalo, por ahí. Vamos a abrir, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está Cristóbal también, así que ahí nos puede dar una manito. Sí, va a abrir mi Excel. Eh, no, es que quiero abrir el que yo te había Mm, aportado con alguna sugerencia. Porque le van a servir también a Joaquín. Joaquín, tú no estuviste en las sesiones anteriores de esto, ¿no? De talleres para Excel, ¿no? No, al menos Percibo, no estuve en dos, me parece. percibo que no. Ujú. Entonces, claro, porque te falta ordenar mucho. Y entonces eso nos podría ayudar. Ok. Mm, Creo que aquí tengo el de Cristóbal. Sí. Estoy abriendo el de Cristóbal que nos podría servir de ejemplo. ¿Mm? Es para no hablar así en el aire, sino que
hablar con la sugerencia, ¿no? Ya. ¿Me lo copiaste? ¿Se copió? ¿Todavía no? Eso estoy... Sí, se copió. Se llama libro 1. No sé por qué se envió así, pero así se llama. Ya, no importa, después yo le cambio el nombre. Ujú. Lo estoy abriendo. Ya. Voy a trabajar con ese nomás porque lo voy a descargar primero. Voy a cambiar de nombre. Tú eras Joaquín, ¿no? Cadena. Estas serían importaciones, tecnología china. Ya, ahí le cambié el nombre. Entonces lo voy a descargar ahora, lo voy a guardar en mi carpetita y ahí comenzamos a trabajar. Esto lo ideal habría sido que me lo enviaras antes, pero no, esta parte de esa la habríamos ahorrado. Sí, lo siento. Habríamos avanzado. Ya. Y lo otro que se nota que no viste los videos de los compañeros, porque te habría servido para ordenar tu información. Y ahora sí. Entonces, voy a proyectar esto, el mismo gráfico que tú me estabas Ujú. mostrando. Ya. Entonces, lo que yo veo acá es que, a ver, te voy a ir poniendo abajo las ideas. Sí. Ideas básicas. Primero, ordenar toda la información. Aquí está, hay una melcocha aquí, lamentablemente. Esto no, tiene que estar ordenado. ¿Esto qué significa? Que la información por artículo, años, montos, sí, porcentaje, todo eso tiene que estar ordenado. Y se ve que tienes más información. No sé por qué escogiste esa, pero tienes que ordenar toda la que tienes disponible. Básicamente, a partir de tu pregunta, ¿cuál es tu tema? Que son, ¿no es cierto? Lo tuyo es importaciones procedentes de China que tienen este componente, ¿no? Entonces, si tú ya habías localizado, si te habías decantado por computadores y celulares, eso tendría que estar separado. Si esos son los dos únicos artículos que va a trabajar, entonces, Sí, ahí va. ¿Ya? Entonces tienes que tener las tablas hechas durante todo el periodo. Si tienes la información, ya tienes que tenerla hecha. Una tabla para celulares, otra tabla para portátiles. ¿Ya? Si tienes otro producto que valga la pena, no sé, ahí tú tienes que verlo, pero eso ya tiene que estar ordenado. O sea, una la tabla, idea es que sean tablas separadas dependiendo del producto. Sí, claro, tiene que ser sí. separado. Eh, entonces, ya.
Eso. Entonces, primero, desagregar la información, diseccionarla. Y para eso tienes que Como tener tablas separadas. ¿Ya? categorizarla mejor, como encuadrarla mejor, básicamente. Sí. Yo creo que voy a tratar estos dos como, o sea, estas dos muestras, como los computadores y los teléfonos móviles, como, porque es como lo que más se mantuvo como predominancia en el periodo. Claro, acá te he puesto también que tienes que vigilar que sea información homogénea. No puedes poner en una tabla información distinta. ¿Ya? Mm, O sea, si va a poner, qué sé yo, solo computadores portátiles, que toda la información sea, por ejemplo, tienes que asegurar que los montos sean equivalentes en términos de periodo. Por ejemplo, si te dice, sea para celulares o sea para computadores portátiles, si te dice, qué sé yo, si ese dato anual corresponde a la sumatoria de todos los portátiles que se trajeron de China ese año, eso tiene que repetirse. O sea, en el fondo tiene que ser un agregado acumulativo, ¿ya? O si te dice, por ejemplo, el cálculo se hace, la estimación se hace, qué sé yo, a mediados de cada año, en junio, ya. Pero tú tienes que tener claro que esa es la sumatoria de todos los productos de ese tipo que se trajeron de China hasta esa fecha, durante todo el año. ¿Entiendes lo que te quiero decir? sí, La nota técnica tiene que estar clarísima. O sea, no puede haber sí, claro. confusión respecto a que, por ejemplo, son computadores que se traen en- 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 en fechas distintas y tomando tramos de tiempo distintos. Por ejemplo, computadores que se trajeron de China acumulados en un mes, después en otro lado durante 3 meses, y en otro lado, qué sé yo, medio año, o el otro lado un año. Tienen que Sí, ser todos homogéneos, ¿te fijas? No puedes meter en una tabla valores que cubren distintos tramos de acumulación. ¿Ya? ¿usted cree que si yo pido esa información directamente a la Direcon me lo faciliten? O sea, porque me parece que es info de dominio público, pero... Sí, pues sí, sí deberían dártela. No debería de haber problema. ¿Ya? mm, Y lo otro es que, pero primero tienes que hacerlo rápido porque ya vamos avanzado. Esto ya debería sí. haberlo tenido. Entonces, no quiero que te atrases. Entonces tienes que pedirlo ya muy pronto. Y si te llegan a poner alguna dificultad o te dicen para qué sé yo, tú dile una tesis, qué sé yo, estoy haciendo sobre esto, necesito los datos desagregados, la información durante todo el periodo este. Muy clara tu carta, qué es lo que necesitas. ¿Ya? Y si te Ujú, llegan a poner algún problema, tú dile que esta es información pública, que necesito que te digan entonces aquí cuál es la oficina de OIRS para la cual pedirla. ¿No? claro. ¿Ok? Sí. Otra cosa que yo veo acá, ¿no es cierto? Una vez que tengas toda la información ya clara, tiene que, tiene que ser muy clara una nota abajo, ¿no es cierto? De la fuente, eh, de qué es lo que habla a qué se refiere cada fila. ¿Ya? No puede haber Mm, confusión al respecto. Y luego, mm, una vez que tengas clara la información que ya ordenada como está ahí, podrías pensar en hacer una tabla de síntesis. O sea, reuniendo la información principal. Por ejemplo, una tabla que traiga todo la sumatoria de los dos productos. mm. Esa información sí viene dentro de los anexos, así que igual como que la tengo más facilitada. ¿Qué otra cosa se me ocurre viendo acá?
tienes millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Valor CIF. ¿Qué es valor CIF? No, no estoy muy seguro, en verdad. Me parece que es como el valor del dólar en las aduanas. Ya, eso es el valor de los productos importados después de pagar todos los impuestos ya en el país al que llegan, o sea, en este caso Chile. Transporte y pagando todos los puestos los costos de transporte y los impuestos al entrar al país, a Chile. Mm, Eso tiene que estar en una nota técnica. muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Luego tenemos aquí lo que hemos hecho con todos tus compañeros. Separar en valores. En valores absolutos. Que serían millones de dólares. Relativos. ¿Cuáles son los relativos? Los porcentajes. ¿Ya? Entonces, Mm, aquí, esto que tú hiciste aquí, va a quedar mucho mejor cuando tú lo tengas más ordenada la información. Entonces, mm, en una tablita, por ejemplo, aquí te pone, ¿no es cierto?, el artículo, por ejemplo, celulares. ¿Ya? Pones aquí el año, por ejemplo, voy a poner 2004, que casi que el primer año que tiene información. Entonces, aquí tienes en dólares, en millones de dólares. Aquí tienes en porcentajes. Entonces, aquí tienes celulares y aquí tienes una forma, por ejemplo, sí. de ordenar esta información por año sería esta. Por ejemplo, si estos fueron los dos artículos, nada más, si solo fueran dos artículos, ¿te fijas? Entonces podría ser esta, que es muy sencilla, pero que sirve. Mm, Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas haciendo esto así, y los años hacia allá, hacia la derecha. exactamente. Vas repitiendo nomás esta información. Mm, Y vas pegando esto acá abajo. Entonces, vas a tener aquí artículos y vas a tener total. Entonces, ¿qué va a poner? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver el caso del año 2004. El 2004 tú tienes ahí, voy a poner un número, cualquier número. 40,9. En celulares, claro. En celulares supongamos que tiene 300 millones de dólares. Ah, En portátiles tienes, qué sé yo, tiene 95,8 el 2005, vamos a suponer que tienes 80 el 2004. Para no andar tan lejos. ¿Sí? ¿Me sigues? sí, sí, Supongamos que esos son los números. Entonces, ¿qué? Tienes una sumatoria, 380. los sumas, y ahí te da el total de esos dos artículos importados de China ese año. ¿Ok? Entonces después Sí. tienes los totales, y ahí aplicas la regla de 3. Súper sencillo. Entonces sería esto multiplicado por 100 y dividido por, esto que sería 100%. Entonces ahí tiene cuánto equivale lo de celulares dentro del total. ¿Mm? Mm, 300 dentro de 380 equivale a 78,9. Nos preocupamos de poner aquí
un signo más, o sea, un signo peso delante de la H y delante del 23 para que te conserve el denominador y lo pegamos abajo. Y eso debería darte, entonces, el 100%. Si no te da, es porque hay algo que está mal hecho. Ahí debería dar 100%. Entonces, en porcentaje tiene el 100% y te da eso. Y luego acá hacemos lo mismo. Lo pegamos. No quiere pegarse. Eso. Da 0 porque en este momento no tiene ningún dato, ¿te fijas? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, al momento de poner la fórmula, ya la pegaste. Entonces significa que ya tiene, hay que ir poniendo los datos, ¿no? Entonces, supongamos el 2005 de celular aumentaste a 350 y de portátil aumentaste de 80 a 120. Y como pegamos acá abajo, te va a ir cambiando solo eso. ¿Entiendes? Y luego hacemos lo mismo acá. Ya, entonces te fijas que solo con ir cambiando los números, te va a ir cambiando solo los resultados en términos porcentuales y de totales. ¿Puedo utilizar ese mismo formato que está, o sea, Por supuesto, el por eso, que, sí? claro, ocupa, Muchas gracias. es para ayudar. Ujú. Entonces, fuente acá, perdón, número. No. Número, y ahí pone, número pone un decimal. Y aquí lo mismo. Número, un decimal. Y ahí está. Entonces supongamos que después subió de 350 al celular y subió a 400. ¿Ya? Y en cambio portátil le subió de 120 a 150. Entonces te da ahora en total 550 millones de dólares y te aparece al lado, ¿no es cierto?, el porcentaje. Ahora, ¿por qué no ha cambiado bien acá? Porque algo pasó en la fórmula que dice que al pegarse no se mantuvo el denominador. Entonces, esto da 350 más 120, está bien, da 470. Pero entonces tenemos que ver qué falló. Entonces aquí está tomando, el denominador debería ser 470, que es J, claro, porque mantuvo, te fijas, el H, la columna H. Lo que hay que hacer es Sí. poner aquí, ¿no es cierto?, que tome J. Entonces le cambiamos J, 23, correcto. Ahí sí coincide. Ahí sí coincide, ¿no? Y lo hacemos abajo también. Ahí sí, ¿no? Y acá, ¿cuál debería ser el denominador? L. ¿Deja? Entonces nos vamos acá, le ponemos L y lo pegamos acá abajo. Y ahí te da así. ¿Deja? Son esas cositas que uno tiene que estar pendiente que no se le vayan. Y esto te sirve como control. ¿Deja? Ese 100% te sirve de control para no pasarte y para que no te falte. Como una referencia. Claro. Después lo eliminas, ¿no? Pero también te va a servir después para hacer los gráficos. Vamos a cambiar para acá. Entonces, tenemos acá lo mismo. Vamos a terminar el ejercicio y empezar a hacer algunos grafiquitos para que vayamos avanzando. Entonces, aquí tenemos, vamos a suponer que, ¿no es cierto?, tenemos, aquí vamos a tomar, el total va a ser este de abajo, va a ser n. Entonces, vamos a suponer que pasamos de 400 a 470. Y de 150 pasamos a 200. Tenemos
Hacemos entonces aquí la sumatoria. La pegamos. Sum 670. ¿Ok? Ya, entonces ahora hacemos esto, lo pegamos y le cambiamos simplemente la fórmula, que es muy sencilla. Aquí te va a estar tomando, fija, L. Todavía está hablando en L. Entonces uno se mete acá y le pone N y se acabó el problema. Y vuelves a pegar eso. Y te sigue hablando en N. Y luego la sumatoria. Lo mismo que hicimos acá. Ahí está, ¿fija? Entonces ahí tenemos ya los datos para varios años. Y ahora podemos Y graficar. podemos hacer un gráfico, ¿no? Exactamente, que lo que vamos a hacer. Entonces agarramos esto. ¿Ya? ¿Y qué tipo de gráfico podríamos hacer que se te ocurra a ti? Donde aparecen las dos informaciones, en valores absolutos y en porcentaje. ¿Vale la pena hacer un gráfico así o hacemos uno solo de porcentaje? ¿Qué crees tú? O lo separamos la información y hacemos dos Yo creo gráficos. que podrían ser dos gráficos por separado. Muy bien. Yo haría lo mismo. Exactamente. Entonces agarramos esto. Que son celulares. Si este dato de acá. Lo metemos ahí. Y metemos aquí la información separada. Ay, perdón, estoy. Ahí sí. Ya, entonces aquí agarramos, entonces que aquí arriba la tenemos como, este es un gráfico de síntesis, el que está arriba es una información de síntesis, ¿te fijas? Que es como para ir viendo cómo va evolucionando el asunto. Entonces acá lo que hacemos es tomar los valores, primero podemos hacer un gráfico absoluto, de que el gráfico absoluto de lo que te muestra es la evolución de la tendencia, ¿qué tendencia hay? Entonces, ¿cómo podemos calcular? Tomamos entonces solo los valores absolutos. ¿Fija? Esos los copiamos acá abajo y podemos copiar los tres. ¿No? Los tres. ¿Fija? Y ahí, mira, para que no te pegue la fórmula, yo aquí lo tengo por separado, pero pegado especial. ¿Verdad? Pero tú te vas acá, le pones pegado especial y le pones valores. Solo valores. Y ahí te pega los valores. Pues si no te va a pegar la fórmula. ¿Ok? Claro, Luego vamos acá, lo mismo. lo mismo. Pegamos solo valores. Pegado especial. Sí. Valores. Valores. Luego acá, lo mismo. Ustedes van a salir ya especializados en esta cuestión, así que les va a servir para mil cosas. Y finalmente el último conjunto de valores. Ahí está. Entonces, ¿qué es este dato? Este dato, ¿no es cierto? Le pones un nombre arriba, vamos a bajarlo para que tú le pongas un título y no se te olvide. Sí. Y lo pegamos por aquí. Ahí está. Entonces, esto le ponemos un título. ¿Qué sé yo? Esto es importaciones. Y le pones, ¿no es cierto? Dependiendo del tramo que estás tomando, los años. Sí. Y como acá abajo viene el detalle, se sabe que son solo estas importaciones. Y podrías, pero si quieres, le pones un subtítulo, algo así. Propiedades tecnológicas de Chile. Lo que a ti te hace. Sí. Ya. ¿Cómo representaríamos mejor la evolución
en un gráfico. ¿De qué tipo? Mm, ¿O de gráfico que crees ¿En tú que sirve más qué tipo de gráfico? para la tendencia? Sí, para mostrar la tendencia. ¿Cómo se llaman estos gráficos de línea? Esos son. Muy bien. ¿Sí? De línea, justamente. De línea. Y si tú te fijas acá, le pones gráfico recomendado. Sí. Normalmente el Excel te va a recomendar uno que tome mejor, aproveche mejor la información que tú tienes. ¿Por qué un gráfico de línea y no uno de barras? Uno de barras te serviría cuando tú estás mostrando más de un tipo de información. En este caso son las importaciones durante 4 años. Entonces, ¿qué es lo que dice? Este tipo quiere que yo le haga un gráfico durante 4 años. Entonces, lo que él enfatiza es lo que ocurre a lo largo de esos 4 años. Entonces, para eso conviene, para mostrar una serie de tiempo, conviene un gráfico de línea. ¿Ok? Ahora, si tú Porque presenta tuvieras la solo un año, variación a lo largo del tiempo. claro, ahora si tú tuvieras poquitos años, por ejemplo, 2 años o 3 años, y quisieras graficar esto de otra manera, destacar la composición, te diría, hagámoslo de otra manera. Mm, Entonces, por ejemplo, acá también un gráfico simple podría ser el de línea. Ahí está, ¿te fijas? Entonces, sí. pero tú también podrías tomar los porcentajes. ¿Ya? Entonces te le pones este título que está acá, lo agarras y lo copias acá encima. Eso sería una posibilidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que te permite ver esto? La tendencia. Entonces, te permite ver que es una tendencia creciente, una tendencia Subida. estática o una tendencia descendente. O que tiene inflexiones. Si estos fueran 20 años o 10 años, podrías tú notar que hay subetapas, hay tramos. Mm, Una etapa, por ejemplo, de estancamiento y una etapa de subida. ¿Te fijas? Para eso sí, sirve un gráfico de líneas. de líneas. Ahora, si tú quisieras tomar esto mismo, pero fijarte en la composición, ¿m? Tomaríamos de nuevo lo mismo. Entonces aquí podríamos poner en millones de dólares. ¿Te fijas? Porque en el fondo Sí. es una información distinta, digamos. Una información en valores absolutos. Valores absolutos cuando no son en porcentaje. Cuando estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de valores relativos porque es la composición interna. ¿Ya? Entonces acá agarramos solamente los valores El porcentaje. porcentaje. Y no necesitamos poner el total acá. Aquí solo nos basta. Recuerda que aquí tienes que pegar con pegado especial. Pegado Sí, especial para que pegado te ponga especial. los valores. Valores. Pegado especial, valores. Pegado especial, valores. Pegado especial, valores. Tan conductivo. Ya está. Ahora como esto sale como un poco desordenado, porque hay unos que te fijas que salen con mucho, nos vamos a números, Sí, decimales. dejamos por Números. Ponemos uno. Sí. ahí está, mucho mejor. Entonces, el total lo eliminamos porque ahora, ¿qué otro gráfico podríamos hacer? Acá tenemos importación tecnológica, te fijas. En millones. Mm,
O sea, para los datos estadísticos, dice usted. Claro, ¿cómo podríamos representar? ¿Qué gráfico se te ocurre para representar esto? Ahora en porcentaje. Por un ¿Cómo lo momento podríamos? pensé, ¿Mm? no, a ver, que no es buena idea. Un gráfico de tortas por los porcentajes, pero Si son fuera solo un distintas. año, si Sí, fuera en un solo, año sería bien, pero y si sería fuera para muchos cada año. artículos, te conviene el de torta. Sí. O sea, si fueran varios años, pero tú quieres mostrar cómo cambia la composición en cada uno de los años, ¿Mm? te podría servir el de torta. Ahora, si tú quieres resumir varios gráficos de torta en uno, ¿Mm? podrías hacer uno de estos que es un gráfico de apilado, que es uno de columna, y te vas acá, Sí. mira, a ese que dice 100% apilado. ¿Ya? ¿Por qué el apilado? Porque el apilado tiene la particularidad de que te toma, mm, ahí está, te toma los dos productos en los 4 años, ¿te fijas? Claro, y Y, los ordena de una manera mucho más. y los dos tienen que sumar Sí. siempre 100%. ¿Te fijas? Sí. Por eso que siempre llega al techo a 100%. Y luego tú le pones etiqueta acá al lado, agregar etiqueta, y te aparece el porcentaje que ocupa cada Sí, lo uno sé. en cada año. ¿Te fijas? Perfecto. Entonces, y esto, mientras más productos sea, siempre que no sean muchos, ¿Mm? te da una imagen como un pantallazo sintético, Sí. general, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que tú tienes eh, para el... Y el de torta te conviene para cuando sean muchos productos. ¿Mm? Mm. Ahora, lo que hemos hecho con todos tus compañeros. Supongamos que tú tienes aquí, vamos a poner acá el tiro. Supongamos que tú tienes el portátil, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos claro. Tenemos también los celulares, ¿no es cierto? ¿Qué otros artículos te acuerdas tú que salen? Que ocupan un rol importante, que a ti te Por interesaría. ejemplo, los reproductores musicales, ropa, juguetes incluso. Claro, entonces, acá lo que tú podrías es, en el gráfico de torta, es en el fondo para destacar. ¿Por qué, por qué tú te concentraste solo en portátiles y celulares? Sí. Entonces tú puedes decir, yo tengo todos estos artículos acá. Para esto se serviría el apilado. ¿Ya? Mm. Pero resulta que sumando, lo que suman los porcentajes de todo, los portátiles y los celulares ya se llevan el 75%. Y el Mm. total, solo el 25% restante. Entonces tú dices, por lo tanto ahora, esto justifica por qué yo me voy a concentrar solo en celulares y portátiles y a partir de ahora ya solo me dedicaré a estos dos artículos. ¿Te fijas? Entonces para convencer al lector, tú le muestras un apilado de este tipo, un gráfico apilado, donde le demuestras que todos los otros ocupan eh, rango, espacios muy pequeñitos. ¿Te fijas? Claro, Entonces, son intrascendentes. claro. Entonces le puedes poner resto, ¿no? Y eso mismo te sirve para torta. Para torta, si tú quisieras mostrar lo mismo que te muestra el apilado y por qué son intrascendentes los otros artículos, tú basta con que pongas los extremos, te fijas, dos gráficos de torta extremos, el primer año y el último año que tienes datos. Y ahí, Sí. entonces, le dice todo lo que ocupa el resto, ocupa el 10%, por ejemplo. No vale la pena estudiar. ¿Sí? Entonces, por eso me concentro solo en celular y en portátil. Eso sería. ¿Sí? Y el de torta tú ya sabes cómo hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Igual yo creo que no lo voy a necesitar para este caso en particular, considerando que Claro. Lo podrías sí. usar, mostrarlo una vez, te fijas, para decir, me voy a concentrar en esto otro. Supongamos que es esto, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? 20, 10, 25.
15, 10. Ahí sumamos 70, 80, 90. 5. O 7. Y ahí 3. Ahí tendría que haber 100. Más o menos. Fija, entonces ya te da 100. Supongamos que estos son los porcentajes y ya está listo. ¿Sí? Entonces tú agarras esto. Esto sería, por ejemplo, 2005. Agarras esto y lo graficamos, hacemos una torta. Te fijas que inmediatamente te dice, te ofrece como la alternativa como lógica, la torta. Sí. En el fondo, eso que no le pusimos porcentaje, pero el computador ya cacha ya que tú le estás pensando en subdividir la información porque es un año. Está todo en un año. ¿Te fijas? Claro. Entonces le pones acá etiquetas, te pone la etiqueta, entonces tú dices, supongamos que tenemos ese para el 2005, ¿ya? Y tenemos este también para el 2000, qué sé yo, 20 o 2000, el último año, el año más. 2014. Entonces tú dices, como podrá observarse, ¿no es cierto? Los otros componentes llevan muy poquito, ¿ya? Y se va todo en portátiles y en celulares. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a hablar solo de portátiles y celulares. ¿Te fijas? Entonces te sirve como para ir justificando los pasos que tú vas dando. ¿Okay? Ya, y veamos otro tipo de información que te podría servir, otro gráfico, que eso también se lo he recomendado a tu compañero, que es cuando tienes mucha información. Por ejemplo, acá, para un año, supongamos que tienes 40 categorías, y ya ni siquiera te conviene eso graficarlo en torta, porque te darían 40 trocitos de torta que ni siquiera se distinguirían. ¿Te fijas? Y en ese caso, suponiendo que tú tienes esa información, artículo, ¿no? Vamos a poner de nuevo 2005. Entonces tiene artículo 1, artículo 2, artículo 3 y así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchos artículos. Vamos a dejarlo ahora hasta aquí. Entonces suponiendo que tú tienes muchos artículos y ya no se distinguirían, ni siquiera en una torta. Entonces tú lo que puedes hacer también es agarrar todo y decirle al computador, ¿sabe qué? Muéstremelo en uno de barra, pero horizontal. ¿Qué es? ¿Deja? Entonces aquí el Excel asume que son muchos artículos del mismo año, ¿no? Por ejemplo, todas las importaciones de China. Ahí entra de Chincola J, ¿te fijas? Entonces ahí tú muestras de nuevo que en realidad vale la pena concentrarse solo en los artículos tecnológicos. Y dentro de los tecnológicos, celulares y portátiles. ¿Te fijas? Entonces vas como de mayor a menor. Con eso voy como logrando hacer una justificación de por qué mi elección, en vez de que parezca como tan arbitrario. Exactamente. Porque a la larga tampoco como decir, estos porque son los que más peso ocupan en el mercado, tampoco es una excusa lo suficientemente válida. Hay Eso, que complementarla mejor. eso es. Entonces acá podrías ir como de mayor a menor. ¿Te fijas? Ujú. ¿Profe? O ¿Sí? sea, ¿pueden repetir por qué no era la... Es que tuve que ausentarme unos minutos. Sí, no ¿Por te qué preocupes. no era como solamente la justificación? O sea, ¿pueden repetir lo último de por qué había que argumentar algo más respecto a estos datos? Claro, lo repetimos al tiro. Ya. Estoy simplemente arreglando los gráficos para que sirvan a esto que tú estás preguntando. Entonces, cuando ustedes tengan mucha información, ¿no es cierto? Y quieren además justificar por qué se concentran en ciertos aspectos, ciertos datos, ¿no? Siempre es conveniente partir de lo más amplio, del universo más
más grande. Que en este caso sería, suponiendo, todas las importaciones procedentes de China del año 2005. Entonces meten acá té chino, meten comida china, lo que sea, o sea, todo lo que venga de China, juguete, bueno. Hoy día ustedes saben que el comercio con China es uno de los más importantes que tiene Chile. El principal socio comercial que tiene Chile en este momento. Por lo tanto, vienen miles de cosas de China. Entonces ustedes meten, no de los miles, pero meten lo que concentre, qué sé yo, los 40 ítems principales. ¿Ya? Y aquí lo meten acá. Y ahí pueden poner, cuando ponen ítems, ponen los grupos. ¿Me entienden? Entonces, por grupos. Porque si metieran los miles, no cabrían. Por grupos. O por ítem. ¿Sí? Entonces meten, qué sé yo, 40 grupos. Y dentro de todos los ítems aparecen unos que significan muy poco y unos poquitos que concentran la mayor parte. Porque esto está en valores. Entonces lo ponen aquí, millones de dólares. El año, ¿no? Ahí está. Entonces, te van a aparecer un comercio, qué sé yo, de, por ejemplo, no sé, por 100 mil millones de dólares, y de esos 100 mil millones de dólares, 90 mil millones de dólares son artículos tecnológicos. Un grupo especial de artículos tecnológicos. Entonces tú muestras todos los artículos, todo el comercio, y dices, ya, pero de todo esto, el grupo de artículos tecnológicos se lleva, de todas estas barras que aparecen ahí en el horizontal, se lleva la mayor parte. Entonces ya, ahora ya sabemos que vamos a hablar de los artículos, del grupo de artículos tecnológicos, nada más. Y luego entonces nos vamos acá y decimos, ¿no es cierto? Ahora, del grupo de artículos tecnológicos, no olvidamos el 10% restante. ¿Fija? Del grupo de artículos tecnológicos, ahora vamos a seguir diseccionando. $, porcentaje 2005. Entonces estamos agarrando los mismos datos, pero ahora Sí. ya estamos desagregando dentro del grupo tecnológico, artículos tecnológicos. Y descubrimos que dentro del grupo de artículos, ya nos olvidamos todo esto, solo dentro de uno de estos grupos, del artículo tecnológico, además, la composición porcentual claramente concentra la mayor parte en 2 artículos y olvidamos los otros 3, que le ponemos resto. Una vez que probamos eso, entonces finalmente llegamos al último gráfico, que es composición podríamos decir participación porcentual átiles versus celular. 2005, 2007. Entonces, cuando estamos diciendo participación porcentual, estamos diciendo que solo vamos a tomar esos dos artículos. ¿Cómo se distribuyen entre ellos el 100%? ¿Verdad? Y ahí ya, ese es como ir del mayor a menor. ¿Verdad? Empezaste con el total de importación en China, después solo el grupo de artículos tecnológicos, y dentro del grupo de artículos tecnológicos, estos Los dos. dos productos más Exacto. demandados. Exacto. Y lo mismo, algo así creo que es lo que vimos también con Cristóbal. A ver, voy a grabar esto y vamos a mostrar lo que hicimos con Cristóbal para que te pueda servir. ¿Puedes dejar de compartir acá? Abrirlo de Cristóbal. A ver si parece que también hicimos algo parecido. Claro, acá trabajamos una línea de tiempo ahí. Él ya lo había separado en los valores por quintil. Aquí él separó, por ejemplo, el consumo, porque él está trabajando consumo. No importaciones, sino que consumo. Entonces consumo agarra también equipos telefónicos y la conexión de internet. Entonces toma valor 2008, 2013, 2018. 3 momentos. ¿Mm? Y luego, ¿no es cierto? Eso lo grafica.
Entonces lo que tenemos es que él muestra que solo móvil aumenta con el tiempo. Pero acá también él encontró otro tipo de información, que es el acceso, ¿no es cierto?, por quintiles separados, por 5 grupos de población. Solo adultos, con hijos, en edad de estudio, bueno, son las categorías que él construyó que él tiene que identificarlas. Dividió en 5 grupos la población, el porcentaje de acceso. Entonces ahí uno va jugando con lo que te dice la información. En este caso, él acá también agarró porcentaje y lo dividió en 4 categorías. Sin acceso, solo móvil, fijo más móvil y solo fijo. Ahí uno tiene que ir viendo según la riqueza de la información. Pero él fue construyendo varios gráficos. Y este gráfico, por ejemplo, también te podría servir en caso que tú quisieras mostrar, que tuvieras poquitos años y un grupo de artículos, ¿no? Un grupo de artículos. Eso depende del tipo de información que te salga. Profe, creo que no está, creo que no está compartiendo la pantalla del Excel de Cristóbal, porque Me acabo de dar cuenta. Sí. sí, eso. Gracias por haber. Ahí está. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí sí. Entonces, en el caso de te fijas de la información de Cristóbal, él tenía separada la información de otra manera. O él le pareció que era mejor irla separando de otra manera. Entonces, él tiene acá los grupos de consumo por división, grupo, clase, subclase. Entonces, él fue separando la que tenía que ver en 2 grupos, según lo que me acuerdo, en equipos telefónicos móviles y en conexión a internet. Solo en 2, o sea, celulares y conexión a internet. Creo que por lo que me acuerdo. Y después fue aprovechando esa información. Y ahí la separaba por quintiles, según a él le pareció que valía la pena separarlos por quintiles, según el tipo de consumidores. Consumidores solo adultos, con hijos, etcétera, con porcentaje de acceso a internet. O sea, él ahí fue separándolo según lo que le decían las fuentes. ¿Por qué vale la pena separarlo? ¿Por qué grupos vale la pena separarlo? Y después, ¿no es cierto? ¿Sí? Dale nomás. Respecto a los datos de los grupos de la canasta, usé como indicador para separar lo que aparecía en la misma canasta de cómo ellos estructuraban, porque estaba súper bien ordenado, e incluso si tú vas ahí a la canasta, que te la voy a mandar por interno, aparece desglose de equipos tecnológicos y hace el desglose más o menos de que entra dentro del consumo, por si lo necesitas. Sí, porfa, muchas gracias. Voy a mostrarte también otros gráficos para ir compartiendo también lo que han hecho tus compañeros y para que ellos también aprovechen de ir revisando lo que han estado haciendo. Esto es lo que me enviaron hasta hace poco, puede que lo hayan cambiado. Pero por Aquí no ejemplo, hay cambiado el número, ¿cierto? No, no he cambiado el Ya, número. O sea, ya, te mando un mensaje y yo tranquilo, te voy a hablar. ya. aquí por ejemplo te muestro lo que hizo Rebeca, ¿cierto? Que ahí teníamos también algo parecido, ¿te fijas? Cuando tenía mucha información para un año, y acá está dividida en porcentaje, Sí. la podía hacer como gráfico de barra horizontal. ¿Te fijas? Y eso le permite meter ahí 50 predios. En cambio, aquí, por ejemplo, ¿te fijas? Esto era porque decíamos un gráfico de torta que tenga 50 predios, no vale la pena, porque Nada. no se distingue. ¿Sí? Entonces, eso es mejor convertirlo en este gráfico, que es un gráfico de barra horizontal. Luego, ella acá tiene la información. Entonces, lo que fuimos haciendo fue construyendo para los 4 años, yo tenía 5 años, entonces la idea era estandarizar este tipo de información. ¿A qué se refiere este tipo de información? Acá está renta anual en pesos, acá está el arriendo, no sabemos el tipo de moneda que se expresa, esta es renta anual, esta es avalúo y esta es tasación. Son todas informaciones que traen, te fijas, tienen una naturaleza, una calidad distinta. Algunas son homologables entre sí, hay otras que no. Por lo que estuvimos viendo los datos, al parecer la única que se alejaba digamos, del concepto de renta o de
beneficio o de utilidad era la del arriendo, lo que recuerdo. Acá está. Entonces, por ejemplo, separamos, ¿te fijas? Solo calculamos usando, acá está. Entonces, en el fondo es ir limpiando los datos, ir vigilando que sean datos comparables entre sí. No pueden ser datos que no sean comparables. Y una vez que solo elegiste los que sean comparables entre sí, los empiezas a graficar. Y ahí daba una estimación de qué había pasado con los predios de Colchagua en esa zona de San Vicente de Tahuatahua entre los 5 años. ¿Y eso por qué nos servía? Porque nos daba la impresión de que como esto es la renta anual, es decir, lo que producían en pesos. Y peso al comienzo veíamos que eran pesos en general, eran peso oro. Entonces, si son pesos oro, son homologables entre sí. ¿Ya? Si en algún momento ya no son pesos oro, esos datos que no son pesos oro no se pueden meter porque habría que transformarlos, convertirlos. Se puede hacer, lo vamos a hacer, y una vez que los transformemos van a irlos así. Entonces, ¿pero qué te da esta idea? Por ejemplo, acá te da la impresión de que esa zona no le está yendo mal a lo largo de este periodo, que va del 32 a 1908. ¿Por qué? Porque está aumentando la producción en términos de renta. O sea, lo que rentan estos predios está aumentando. Y lo otro que tenía ella, el otro tipo de información que va a la par, es cuántos predios hay. Porque esto es lo que rentan todos estos predios en esa zona a lo largo del tiempo. Pero ella también tenía el número. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno agarra todo esto, te fija la cantidad de predios que tiene. Entonces, uno podría hacer otro tipo de gráfico acá, el que veíamos con Rebeca, y es que hacer un gráfico de número de predios, no el valor de los predios, sino que, o lo que renta, sino que cuántos predios hay. Entonces, eso lo graficamos también. ¿Y qué es lo que te dice eso? Que si va subiendo también el número de predios y aumenta más rápido el número de predios que el valor, indica que también se está desconcentrando la propiedad y que quizás los beneficiarios de estas rentas que está dando la tierra en esa zona están también aumentando. Es decir, te saca la idea de que la tierra está muy concentrada un poco y que son esos pocos los que retienen la tierra y son los únicos que se benefician de la producción que se da en esa zona. ¿Entiendes? Entonces, por eso que es bonito hacer estas operaciones. Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir otra cosa que hicimos con otros de ustedes. Vamos a ver si lo deja bien. Entonces acá lo de Javier, algo parecido. También vamos a compartirlo. Ya. Ahí en este caso, te fijas, tenemos los datos también, los tenemos en porcentaje y valores absolutos. Entonces lo que hicimos fue separarlos solamente en porcentaje en esta tabla. Primero calculamos, a partir de los valores absolutos, calculamos los porcentajes y después separamos los datos de porcentaje en una tabla más chica. Y con esa tabla más chica, que también es con datos imaginarios, los puse en ese color para que empezamos a ver acá, te fijas, un gráfico, digamos, de este tipo que es un apilado. O sea, este toma los 4 años y los apila. Y tienen que sumar 6%. Y ahí se ven, ¿no es cierto?, cómo se da la... No entiendo acá por qué salió con los países. ¿No? Hay que ver qué pasó porque deberían salir los porcentajes, ¿no? Pero deberían sumar. Pero bueno, eso lo podemos ver después. Y luego está el gráfico de torta acá, que es lo mismo, ¿te fijas? Que viene un desglose mayor. Acá los agrupamos a todo el resto de los países chicos en el resto. Lo mismo. Acá, por ejemplo, hicimos también, acá hicimos un gráfico horizontal, ¿te fijas? Porque eran muchos datos. Distribución de trabajadores extranjeros por ocupación. Entonces quisimos meter muchos datos y en este caso teníamos 2 años. Entonces, en naranja un año, en azul el otro año, y esto nos permite separar, poner muchos datos
de 2 años, con muchas categorías. Y luego este es un gráfico más de, para un año. Este es un año y para ver la composición en ese año. Entonces, todo depende de lo que uno quiera mostrar, lo que uno quiere enfatizar. Vamos rápido. El de Gonzalo y Ignacio. Aquí tenemos también una situación similar. Voy a proyectarlo. No se me olvide. ¿Te fijas? Entonces acá ellos tienen gastos en previsión respecto al gasto público. Entonces ellos calcularon en miles de millones de pesos del año 81 y lo dividieron en 2 categorías. Entonces acá hicieron una cosa bien simpática que fue el gasto público social, el gasto solo en previsión, en pensión, y luego el porcentaje que ocupa el gasto previsional dentro del total. Entonces ese lo graficaron en una línea. Y eso se puede hacer, no hay ningún problema. Tú puedes mezclar en un mismo gráfico barras con líneas. Entonces a la izquierda pusieron los datos que están en valores absolutos, en millones de pesos, miles de millones de pesos, ¿te fijas? Y a la derecha pusieron en porcentaje. Entonces lo que tú lees desde la derecha es solamente la línea gris que está en porcentaje. ¿Sí? Y luego acá hicieron un apilado también. Estuvimos trabajando un apilado que separamos los datos ya en porcentaje y ahí lo separamos en cuatro ítems. Salud, educación, pensiones y bien. Eso para mostrar que el sector de pensiones se lleva un trozo muy grande del total del gasto público social. ¿Te fijas? Es la misma lógica que estamos usando ahora nosotros. Esa es la idea. Y ahí están los datos de el otro gráfico que habían hecho ahí. En el fondo es ir sacándole provecho a la información. Y creo que nos queda, si alguien se acuerda, lo de Lucas. Lo muestro eso y con eso terminamos. Entonces acá, Lucas, por ejemplo, voy a compartir esto ahora. En el caso de Lucas tenía datos de temperaturas de agua caída, y tenía 2 tipos de datos. Tenía el valor absoluto, por ejemplo, la temperatura máxima en grados Celsius, el promedio, y luego tiene otro tipo de datos que son las tasas de crecimiento. De cuánto crece cada año, entre un año y otro. A qué velocidad crece o decrece la temperatura y el agua caída. Entonces acá lo que hicimos fue calcular, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento de la temperatura y la tasa de crecimiento del agua caída. ¿Por qué? Porque en los casos para cambio climático o escasez hídrica, el dato de temperatura, la variación de la temperatura absoluta no te indica gran cosa, te muestra eso, te fijas, la temperatura te muestra que en general va ascendiendo con varias caídas, con una cierta volatilidad, pero no te dice en el fondo la magnitud de la caída. ¿Qué significa la magnitud de la caída en determinados años? En cambio aquí, al pasar estos datos de temperatura a tasa de crecimiento, aquí ya no está en grados Celsius, sino que está en porcentaje de subida o de caída de temperatura. Entonces al hacer eso, te fijas, se ve mucho más fuerte la volatilidad. Entonces en vez de ver esa imagen así como de ascenso que se ve acá, de prima, aquí lo que vemos es una enorme volatilidad en la línea azul. Y las dos hablan de temperatura, esta y esta. Son de temperatura, pero aquí se ve mucho mejor la volatilidad. Y para ver agua caída, y en el fondo ver el daño que se ha generado en el decrecimiento del agua caída, en vez de ponerlo así, te fijas, la ponemos en naranja acá, y se ve mucho más fuerte la caída, la tasa de crecimiento descendente, digamos, inversa, ¿no? Negativa, que ha tenido el agua caída. Y todo eso lo hacemos, ¿sí?, ordenando los datos y después graficando. Preguntas. Creo que estamos listos. Y ahí tenemos la temperatura mínima absoluta también, que él la había hecho. Acá tenemos las tasas, que es la tasa de crecimiento, la variación interanual. Y aquí tenemos una línea de regresión lineal, que es la que te muestra
un mínimo ascenso de la temperatura, de la variación interanual. Ahí está. Bueno, dejo de compartir. Entonces estaríamos entonces por hoy con esta parte. ¿Les parece? ¿Sí? Profe, un ¿Cómo? compañero me preguntó si hoy día iba a hablar del tema de las becas, que mencionó algo de eso en la clase pasada. Sí, me habría encantado, pero nos faltaba lo tuyo. Teníamos que Sí, lo siento. dedicarle tiempo a lo tuyo. No, no te preocupes, si para eso estamos. Entonces, yo lo que necesito, y les había pedido que ustedes enviaran, es que en este foro, que voy a compartir, que acabo de crear, ¿dónde está? Ahí está. Ya. Entonces, hay dentro del curso del seminario de grado, si ustedes se meten a la pestaña que dice foro, ahí, va a aparecerle un foro que se llama Consultas Estudio por la Iniciativa. Aparecen todos los foros, digamos, posibles dentro de este curso, pero váyanse a escribir Consultas Estudio por la Iniciativa y ahí metan todas sus consultas. Entonces, cuando nos encontremos el viernes, yo me dedico específicamente a preparo Responder algo esa que, consulta. sí, porque claro, porque si yo empiezo a hablar así en general, voy a irme por temas que quizás no sean los que a ustedes más les interesan. Entonces yo prefiero que ustedes me guíen en qué es lo que quieren, necesitan más asesoría, más apoyo. ¿Ok? Ahora podemos, en términos generales, les podría recomendar una cierta metodología muy básica, ya estamos en la hora ya, pero en 5 minutos, pues ustedes se meten ahí y ahí ponen agregar mensaje y me van poniendo sus cosas. ¿Qué es lo específico que quieren saber? ¿Ok? Yo en general, así como para empezar a tratar el tema y para que ustedes lo vayan planteando, lo que creo que es lo más sensato, y es lo que yo hice, y buena parte de los estudiantes que yo he guiado como tesistas han hecho eso y les ha ido bien, por lo tanto funciona, es tener un concepto dinámico del tema eh, ingresos, cómo conjugar ingresos y profundización de estudios. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estaba en la situación de ustedes, y no tenía plata para hacer el magíster, porque no había, digamos, becas, que sé yo, eran muy pocas. En ese tiempo había muchas menos becas. Entonces, primero tenía que comer, ganarme la vida. Igual ustedes deben estar en una situación similar, varios de ustedes, por lo menos. Entonces, ¿cómo lo compaginan? ¿Cómo lo conjugan? Entonces, lo que yo hice fue empezar a trabajar en un colegio, en varios colegios en realidad, pero empezar a trabajar en un par de colegios, con el fin de ir ganando algunos pesos que me permitieran, ¿no es cierto?, ir ahorrando para el momento que terminara la tesis, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, me licenciaba en historia y luego seguía trabajando, ahorrando, y luego cuando ya tenía algunos pesos, podía, ¿no es cierto?, postular a un magíster y tener un plan B, tener algo de financiamiento para cubrir el costo de ese magíster, digamos, y no quedar dependiendo solo de una esperanza muy volátil de beca. Porque ¿qué pasa si no recibo la beca? ¿Mm? Si no recibo la beca, se va todo al carajo, mis planes se van al carajo. Entonces, y eso también tiene que ver con ser súper realista, ¿ya? La mayor parte de ustedes no tienen los recursos como para seguir estudiando postgrado, ¿no es cierto? Y que los padres estén dispuestos o puedan, digamos, pagarle un posgrado y que todavía no sigan trabajando. Es prácticamente imposible para la gran mayoría. En mi caso lo fue así, en otros casos que yo he guiado a estudiantes, casi todos necesitan tener ya un ingreso cercano, digamos, en el tiempo, y por lo tanto hay que ser súper realistas. Los que puedan,
aquel que pueda no trabajar y seguir estudiando, sería lo ideal. Pero son los menos. ¿Mm? Son los menos. La mayor parte quiere, o los padres no tienen recursos, las becas ya no costean, es decir, la gratuidad ya no se extiende, ustedes saben muy bien, la gratuidad no se extiende a los posgrados, ¿se fijan? Entonces lo que hay que hacer es buscar una fórmula que integre las dos cosas, ¿no? Que las secuencie en el tiempo. Entonces, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después. Entonces tienen que pensar en un plan de acción. ¿Eso es donde lo vamos a ir coordinando, profe? Ustedes tienen que construírselo. Porque depende de cada uno cuántos años le va a dedicar a cada cosa. Pero, por ejemplo, vamos a ir a la concreta, ¿no? Ustedes ahora están... Lo primero que tendrían que hacer, ¿no es cierto? Eso es muy realista y no demorarse más que este año para entregar su tesis y estarla leyendo en enero del próximo año. ¿Te fijas? Con eso ya tenemos una parte. ¿Por qué? Porque ustedes para entrar a cualquier programa les van a pedir la licencia. No van a poder entrar ni a una pedagogía, ni a un posgrado de nada, si no tienen la licenciatura en la mano. ¿Te fijas? Entonces, súper práctico. Primera etapa, la más concreta. Sacar este año la licenciatura con la tesis, o la tesina, ¿no? El informe seminario de grado. Bien, ustedes obtienen la licenciatura, ya la tienen acá, tienen una marraqueta aquí en el brazo. ¿Eso qué significa? Que ahora sí pueden postular a estos programas para continuar estudios, ya sea en pedagogía o en un magíster que puede ser en historia o en un área afín. Porque recuerden, ustedes no están obligados a seguir haciendo posgrado en historia, pueden hacerlo en otras áreas. Pueden hacerlo en antropología, en sociología, en psicología, qué sé yo. Todo depende del grado de afinidad que entre ese programa. Por ejemplo, ustedes pueden hacer ciencias políticas sin ningún problema, o ir al Instituto de Estudios Internacionales. ¿Se fijan? O sea que hay muchas alternativas. Ahora, eso, seguir estudiando, necesita pagarse, como decía. Entonces, como no tienen la plata, la mayoría, lo que tienen que hacer es trabajar, como casi todos lo hemos hecho, en un colegio, juntar la plata, y cuando tengan la plata, pasan del colegio a al posgrado. Eso para los que quieran seguir estudiando. Pero aquellos que quieran empezar a trabajar ya directamente, ¿se fijan? Ustedes sacan la licenciatura, postulan a una pedagogía, que puede ser en la Chile, pero también puede ser en otras universidades, porque no hay que quedarse con la idea de que tiene que ser en la Chile. Da lo mismo, porque en el fondo ustedes pueden hacer la Católica, el Andrés Bello, en cualquier parte pueden hacer la pedagogía. Ahora las pedagogías estas por licenciatura no duran más de 2 años, como mucho. Entonces ustedes sacan la pedagogía y eso les permite a ustedes que quedan habilitados para hacer clases. Entonces ustedes pueden empezar a hacer clases a media jornada. Normalmente yo empecé con un reemplazo, ¿no? Reemplazando un profesor que estaba enfermo, con licencia, ¿ya? Y después me fui quedando un tiempo ahí porque la persona no se reintegró inmediatamente. Entonces pueden quedarse medio año, 1 año, 2 años, trabajando en un colegio haciendo, ¿no es cierto?, una jornada parcial. Entonces cuando ya tengan, o incluso pueden hacer jornada completa, porque en el fondo te fijas, van a estar habilitados por la pedagogía. Pero lo importante es que salen de la licenciatura, inmediatamente se inscriben en la pedagogía, para eso tienen la licenciatura en la mano, ¿ya? Y apenas salen de la pedagogía, empiezan a trabajar. O sea que estamos hablando de un ciclo de 6 años en que ustedes ya están trabajando en un liceo, en un colegio, en un particular, privado, da igual, municipal, qué sé yo, subsidiado, y con esos ingresos que están recibiendo, ya pueden empezar ustedes a programarse. Y cuando ya tienen un fondo ahorrado, ¿m? Y suponiendo que muchos de ustedes van a estar en las casas de sus padres todavía, ya empiezan a ver cómo van a compaginar el posgrado que van a tomar, que van a costear con una parte del ahorro que han ido acumulando, y por otro lado, eh, lo tienen que compaginar sin dejar de trabajar en el colegio. ¿Se entiende? Entonces lo que hace
les comento cómo lo han hecho varios compañeros. Sacan la licenciatura, se inscriben en una pedagogía, en la Chile o en otro lugar, cursan la pedagogía, ya al año y medio empiezan a hacer las prácticas, por lo tanto ya pueden trabajar. Entonces, al comienzo de las prácticas, algunas no sé, siempre se las van a pagar, pero ya al término del segundo año, es decir, cuando ya tengan el sexto año de estudio, ustedes ya van a poder trabajar haciendo clases. Entonces, con eso ya van a empezar a tener un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay algunos que les pasa esto, es muy común, ¿eh? Que le obtienen la jornada completa, pero ahí ocurre, ¿no? Y a varios les ha ocurrido, dicen, ya, yo ya tengo trabajo como profesor. Yo podría trabajar todo el resto de mi vida como profesor, porque soy licenciado y al mismo tiempo soy profesor, ¿ok? En historia. Pero yo no me llena, no me satisface del todo dedicarme solo a la pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo jornada completa en el colegio, tengo trabajo seguro ahí, pero negocio entonces con el colegio para hacer un magíster en historia o en otra área, digamos, y le pido al colegio que me mantenga solo la media jornada. Teniendo media jornada en el colegio, la mitad de lo que trabajabas antes, sigues percibiendo un ingreso, con eso te mueves, eso te permite pagar el magíster en caso de que no te ganes ninguna beca, vas sacando el magíster, y cuando terminas el magíster y lo tienes en la mano, ¿por qué sirve eso? Porque los colegios normalmente le aumentan el sueldo a los profesores, que además de ser profesores, de tener el título de profesor, agregaron un mes. Bueno, eso en el caso que eh, eh, vas a seguir trabajando parcialmente en ese colegio. Entonces tú dices, mire, al colegio ahora llegué con un magíster. Perfecto, entonces ahora usted es magíster, entonces le vamos a pagar un poco más. Perfecto, muy bien. Y mientras tanto, ¿no es cierto? Haces eso, tú puedes después hacer otro posgrado, puedes hacer hasta un doctorado. Pero ahí en el doctorado ya, eso tú ya tienes que ver, cada uno tiene que ver cuánto le va a tomar, porque es mucho más largo un doctorado, mucho más difícil, es más caro, ¿no? Y ahí habría que sacar cuenta. Pero por ejemplo, yo les pongo el caso de varios alumnos que he tenido, el Sergio Garrido, no tenía la plata para hacer el magíster al tiro en historia, se puso a hizo la pedagogía en el DEP, o no sé si la hizo en otra universidad, eh, terminó la pedagogía, se puso a trabajar inmediatamente en un colegio, el colegio se consiguió la jornada 3/4, creo, jornada completa, después se la aumentaron la jornada completa, postuló al magíster en historia nuestra, quedó y seguía trabajando en el colegio y hacía el magíster. Terminó la tesis de magíster, ¡pum!, le pagaron más en el colegio y se inscribió en el doctorado. Está haciendo la tesis conmigo ahora. Y resulta que ahora, ¿no es cierto?, podía postular una beca CONICE. En el doctorado hay más plata, más recursos para las becas de doctorado. Postuló y se la ganó finalmente. Postuló súper bien, fue bien asesorado, se la ganó. Y él, ¿no es cierto?, el doctorado le dice, ya, yo le voy a becar a usted, no solo pagándole el costo del programa, sino que además le voy a pasar una plata para que usted viva, pero con el compromiso que usted ya no tenga jornada completa en el colegio. Tienes que tener menos menos jornada. Y él hasta ahora sigue trabajando en el colegio, pero además le salieron otros encargos. Entonces está haciendo clases en universidad, está haciendo clases en la FEM y está haciendo clases en el pedagógico. Son dos universidades, ¿sí?, en la metropolitana. Entonces tiene las clases en el colegio, tiene docencia universitaria y con eso, más la beca CONICE, va a terminar de hacer el doctorado. No es el único caso. El otro caso es el Ignacio Pérez, exactamente lo mismo. Empezó a hacer clases en el colegio, después se consiguió un curso en una universidad, un cursito, después se ganó la beca hizo la tesis de magíster conmigo y después hizo la tesis doctoral conmigo. ¿Te fijas? Se puede, pero hay que ser súper realista. O sea, no vale la pena estar ahí eternamente esperando una beca, porque si no, no van a avanzar nunca. Tienen que ser súper pragmáticos y súper racionales y poner las etapas. Este año estaré en tal lugar haciendo esto y esto. Después daré un escalón más, subiré y estaré en esto y no.
tienen que programarse. ¿Entienden? Entonces, si ustedes lo hacen así, probablemente van a ir lento, pero van a conseguir lo que quieren. Pero si no se consiguen alternar estos aprendizajes, tanto laborales como de estudio, es muy difícil que puedan plantearse digamos, seguir avanzando en estudios de licenciatura. Es muy difícil. Tienen que ser súper realistas. Y lo otro que también, que lo vamos a ver ya el martes, o sea, el viernes, ¿verdad? Es que no tienen por qué hacer estudios de posgrado en historia. Pueden hacerlo en otros áreas. Por ejemplo, en área de... hay magíster en políticas públicas, en la FEM. Hay otros magíster en estudios internacionales, ¿sí? Que tienen otro tipo de llegada laboral. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen un magíster en políticas públicas, pueden trabajar en una municipalidad. ¿Sí? Pues, si ustedes hacen un magíster en estudios internacionales, pueden hacerlo, qué sé yo, en otras áreas, digamos, en la Direcon, de hecho, por ejemplo. ¿Sí? Pueden postular. En la carrera diplomática, incluso hay algunos compañeros míos que se metieron a la carrera diplomática, en la academia diplomática, y terminaron una compañera mía terminó embajadora. ¿Sí? Ocurre. El año pasado tuve 2 alumnos y los 2 van a entrar a estudios internacionales ahora, en posgrado. Ya se están moviendo para... Y lo otro que también vale la pena es que cuando terminen este programa de licenciatura, ojalá pudieran convertir en un artículo su informe de seminario de grado, así su tesis. Si eso lo publican, aunque sea una revista que no tenga un impacto muy grande, ni sea de las más prestigiosas, eso le da puntaje a ustedes. No solo para entrar a un programa, sino que también para ganarse una beca. Tienen más posibilidades para ganarse una beca. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos conversando tenemos que programar. ¿Sí? Y cada uno tiene que ver cómo lo hace. Si en el camino se consiguen ayudantes para un FONDES y otro proyecto de investigación, fantástico, porque eso además le rinde otro puntaje. Además de, ¿no es cierto?, de haber publicado, tienen participación en proyectos de investigación. Ojo, y además les pagan. Y luego, ¿no es cierto?, tienen, si les sale, por ejemplo, por ahí un curso, aunque sea con contrato honorario, con boleteando, en algún lugar, también vale. Entonces, todo esto hay que irlo, no hay que verlo como algo estático o como algo homogéneo. Hay que ir viendo distintas mezclas, combinaciones virtuosas, donde ustedes van avanzando en varios frentes a la vez. Y esos frentes se van retroalimentando entre sí. Esa es la forma correcta de ver lo que pasa después con la licenciatura. Porque si ustedes se quedan con la imagen de que esto, digamos, tiran todas sus cartas en una sola dirección, probablemente van a terminar muy frustrados. Muy frustrados porque es poco realista. Tienen que trabajar en varios frentes a la vez. Así que eso lo podemos adelantar ahora. ¿Fijan? Entonces, vayan en esta dirección. Y para el viernes, tengan preguntas de cómo puedo avanzar más. ¿Qué es lo que están observando ustedes ahora? ¿Dónde podría, por ejemplo, ir haciendo algunos trabajos apenas terminen la licenciatura, de manera de ir juntando algún dinerillo? No tiene por qué ser en un colegio, puede ser en otro lugar. Pero ustedes con la licenciatura podrían trabajar en varios lugares. No demasiados, pero por ejemplo, piensen ustedes que en los municipios han trabajado mucho, bueno, varias personas que vienen de la licenciatura en historia consiguen trabajo en el municipio porque es un nivel de universitario que está por sobre la media del personal que hay en los municipios. O sea, yo conozco un montón de amigos, digamos, que terminan trabajando en un municipio durante mucho tiempo. Y se dedicaron a eso. En Chile y en otros países. Luego está el otro tema, dice, al exterior. Pero eso ya son palabras mayores que hay que verlas con más calma. Así que en el fondo háganse un mapeo de sus capacidades actuales, qué es lo que pueden hacer con esas capacidades, y empezamos a tirar líneas hacia dónde podrían ir después.
por ahora concentrarse en la tesina y tratar de publicar. Eso es lo más cercano, y en eso, si eso lo hacen bien, van a empezar bien estas primeras etapas. ¿Bien? Eso, estaríamos entonces, muchachos. ¿Sí? Entonces les pido que vayan poniendo ahí sus consultas para que vayan en esta dirección, o sea, cómo desde la situación de cada uno entran en esta carrera, que son engranando cosas, no pensando solo en una dirección, sino que combinando. ¿No? Vayan pensando ustedes. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una cortita. Ya. Uno puede usar, por ejemplo, que el otro día encontré entre los cachureos de mi abuelo revistas que muestran como imágenes de planes de telefonía antiguos. O sea, como del año 2011, cosas así. ¿Me servirá como fuente para hacer esa progresión histórica de los precios? Claro, claro, yo ¿Sí? creo que sí. Hay un Y, cálculo, ¿sí? y en ese sentido también tengo la opción, porque encontré una página que te permite viajar a la versión de esa página como de hace 10 años. ¿Podría ocuparla para sacar esa información? Sí, claro, por supuesto. Sí. Y ese dato es muy Listo. bueno, porque fíjate que lo que está detrás de lo que tú estás estudiando, ¿no? Que es la difusión, la universalización, la masificación de la telefonía, del, ¿cómo se llama? De la conexión a Internet, y la telefonía móvil, y cómo en algún momento se engranan las dos, comunicación por Internet a través de los celulares, ¿no? Las dos cosas están muy vinculadas a la caída muy fuerte en el valor monetario por megabyte o, ¿no es cierto?, transmitido, por la transmisión. El costo en precios que tiene la caída en el valor de transmisión. Eso es fundamental. Entonces, búscate esos datos y vas a ver que la caída es brutal, es de una magnitud impresionante. Entonces, si antes, por ejemplo, te costaba transmitir eh, un megabyte, te costaba, qué sé yo, $10.000, hoy día eso te sale de 0,0001 dólar. ¿Te fijas? Entonces, sí, eso es lo que... Entonces, la tecnología es la que ha hecho abaratar el costo de transmisión. Y mientras más barato es transmitir, eso significa que las plataformas que transmiten también se abaratan. Se transmite la caída del precio del valor de transmisión, se transmite a las plataformas, a los soportes. ¿Ok? Así que métete en eso, es bien bonito. Entonces tú puedes explicar un poquito cómo funcionaban las centrales telefónicas hace un tiempo. ¿Sí? Bien, eso. Estaríamos entonces. Muchas gracias. Cualquier pregunta que ustedes tengan adicional, de aquí al viernes la meten nomás, sea de este tipo o de los temas de continuación de estudio, temas laborales o de becas. Los dos tipos de preguntas vayan haciéndolo nomás. Yo, la medida que pueda, los voy a ir respondiendo. ¿Ya? Estamos entonces, muchachos. Que les vaya muy bien y nos vemos el viernes. Ojalá que lleguen con estas preguntas que podamos ir avanzando. Listo. Que esté muy bien. Ok, profe. Me Buena voy semana. a la clase, a la otra clase. Ya, profe, muchas gracias. Chao, que Tengan estén muy buen bien. día. Chao.